Donde hay una necesidad, nace un derecho. Derechos y derecho. Análisis del derecho desde la perspectiva de la justicia social. Con Victoria Aure. Derechos y derecho en el Ágora. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de esta columna. En lo particular, hoy vamos a hablar del derecho a la identidad. No sé si todos saben, pero octubre se conoce como el mes de la identidad porque próximamente, el 22 de octubre, es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Este día fue fijado en conmemoración a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo a partir del 2004, con una ley que se sancionó y que lleva el número de la 26.001. Este día se propicia que en el ámbito educativo se reconozca la preservación del derecho a la identidad como un derecho humano fundamental, que se identifiquen las diferentes formas de lucha de una sociedad para recuperar la identidad de aquellos a quienes les fue negada, promover actitudes de respeto hacia las organizaciones que defienden el derecho a la identidad y promover acciones de participación para desarrollar una actitud crítica sobre la temática. El 22 de octubre es el cumpleaños de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y por eso también se fijó esa fecha. Sin dudas, la identidad en nuestro país tiene una connotación sumamente relevante y distinta a la de muchos otros países, y esto es por esto mismo, ¿no? Por las luchas de abuelas de Plaza de Mayo, que a partir del robo sistemático de bebés durante la última dictadura emprendieron su lucha y fueron conquistando un montón de cuestiones científicas y jurídicas a su paso, que vamos a repasar un poquito ahora, y que esa misma lucha impregnó todo nuestro ordenamiento jurídico, que también vamos a hablar un poquito de qué pasa, por ejemplo, con la niñez y con la adopción, y cómo interpreta el nuevo código que tiene que darse ese proceso de adopción. Pero bueno, para decir de qué hablamos cuando hablamos de identidad, ¿no? Y encontré un artículo que a donde se dirigía era a las definiciones clásicas del diccionario. Ajá. Y entre ellas nombraba que identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás, que es una conciencia que una persona tiene de ser ella misma y que es distinta a los demás, y que también es el hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o que se busca. Muy sencillas las definiciones, pero entre todo vamos a poder ir armando alguna cuestión. El concepto de identidad es muy complejo y yo, digamos, saliéndonos de lo específico del derecho, que es de donde vos lo estás abordando, yo lo he trabajado desde la filosofía y me ha hecho doler la cabeza varias veces. De hecho, hay varios conceptos de identidad que se van, digamos, agregando unos a otros para llegar a entender lo que entendemos nosotros por identidad, que es la de una persona concreta con sus rasgos no sé si definitorios, pero característicos, mejor dicho. Sí. Pero es bastante difícil de decir. Y también desde el derecho no es una posición estática o una posición dinámica, o en realidad que es un proceso la identidad. Sabemos que es un derecho personalísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que es propio de la persona, que es inviolable. Que hace a la dignidad humana, digamos. Hace a la dignidad humana. Y eso mismo dice el Código Civil y Comercial en el artículo 51. Lo destaca y habla precisamente con estas palabras: la inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y al respeto de su dignidad. Resumiendo un poco lo que decíamos en esta consagración jurídica de una de las leyes más importantes que tenemos, y decíamos que la identidad es dinámica, no puede negarse que la persona en sí mismo tiene ese derecho, se construye a lo largo de toda la vida y en la relación con los otros, y por eso se dice que la misma tiene un carácter dinámico. La identidad aparece entonces como un proceso vital que parte desde los orígenes del ser humano, de saber de dónde se viene, del contacto con los más tempranos afectos, se cruza luego con las amistades, los niveles educativos, personas a las que admiramos, temas que nos interesan, lugares, experiencias, bueno, un montón de cosas que nos van atravesando en nuestra vida y que nos van definiendo como quiénes somos. Claro. Y bueno, y yendo un poco más también a cómo esta lucha de las abuelas se ha posicionado tan fuerte en nuestro país y también en el mundo.
se me fue, pero yo tenía la Comisión Internacional del Derecho del Niño, Niñe, tiene 3 artículos que son los artículos argentinos, que son el 7, el 8 y el 9, que son instaurados en la comisión a partir de la lucha de las abuelas, y el artículo 7, por ejemplo, dice que los niños serán inscriptos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán derecho desde que nacen a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidados por ello. Los Estados partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resulta de otro modo apátrida. Después el artículo 8 dice que los Estados partes se comprometan a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidas la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. Y después el artículo 9 también habla de que los Estados velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra su voluntad, excepto cuando a reserva de revisión judicial las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, y esto nos lleva a hablar de qué pasa en la adopción. Nosotros, nuestro proceso de adopción está cristalizado en la ley, en el Código Civil y Comercial, y un niño, una niña, un niñe tiene que ser declarado en situación de adoptabilidad por un juez después de pasar por un proceso donde se determina que su núcleo familiar de origen no puede hacerse cargo de su crianza. Entonces a partir de ahí pasa a poder ser adoptado por otras personas, y lo que dice el código en el artículo 595 sobre este tema, dice que la adopción se rige por los siguientes principios: el interés superior del niño, el respeto por el derecho a la identidad, el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada, la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de hermanos con la misma familia adoptiva, o en su defecto el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas, el derecho a conocer los orígenes y el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su consentimiento a partir de los 16 años. Esto nos demuestra la importancia de la identidad y de que ese niño, antes no pasaba, ¿no? Vos te adoptaban y después, si querías conocer tus orígenes, era muy difícil. Ahora, en el proceso administrativo tiene que haber, esa persona puede acceder al proceso administrativo por el cual fue adoptado. Y ahí, ¿cuándo es esto, Vicky? El código cambió en 2015, se modificó. Claro. Ahí, ¿Y es retroactivo? No, las leyes rigen para adelante. No, digo, una persona adoptada luego de 2015 podría, aunque haya sido adoptada antes, podría buscar esta información o no. Y se va a hacer más complejo, porque Bien. ahora vos, el proceso administrativo tiene que dejar sentado todas estas cuestiones. Claro. Entonces quizás se complejice un poco más, pero es posible. El Estado ha empezado a tener algunas vías para poder acceder al conocimiento de la identidad. De hecho, la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que surge también a partir de la lucha de abuelas, que se profundiza y es quien investiga las apropiaciones y las posibles restituciones de nietos y nietas de desaparecidos, hijos, perdón. Ahora está trabajando también con causas que no sean directamente desaparecidos, pero que de aquella época, igual en el mismo periodo de tiempo, que puedan ser de madres que buscan a sus hijes o de hijes que buscan a sus madres, que no tengan que ver estrictamente con la dictadura, pero sí. Comprendo. Y bueno, eso era un poco lo que queríamos traer, sabiendo, ¿no?, que resaltando cómo la lucha de un grupo de mujeres ha marcado la historia de nuestro país en cuanto a este derecho tan imprescindible para cada una de nosotros, como es la identidad, y esto que marcan también la identidad colectiva, ¿no? Mientras falte un nieto o una nieta que no conozca de dónde viene, cuáles son sus orígenes, esa identidad va a estar incompleta en toda la sociedad, porque aparte
se sigue ramificando para abajo. Seguramente. Esos nietos tuvieron hijos, capaz que algunos ya son abuelos, como el caso de Vicky Montenegro. Ahí ya tenés 3 generaciones que quizás no tengan sus orígenes claros, y a partir de no tener tus orígenes claros, ¿cómo podés armar realmente tu identidad, ¿no? Ya está viciada desde el inicio, entonces sí. Después es muy complejo. Sí, y no solo en el caso de personas que, digamos, están en esta situación, como vos decías, por la dictadura, sino en general, la dictadura, digamos, que te hayan apropiado y que tus padres hayan sido víctimas muchas veces de tus apropiadores, es un extra, pero ya la persona que no conoce su propia identidad lo sufre, más allá de que quienes la conocemos quizá no valoramos la importancia que tiene. Sí, no, porque lo naturalizamos, ¿no? No, claro, y también teniendo en cuenta esto que siempre se dice, ¿no? El proceso de adopción de la Argentina, que es tan complejo, y sabemos que hay adopciones clandestinas, o que hubo durante mucho tiempo muchas adopciones clandestinas, y que también ahí no se pueden conocer bien los orígenes de esas personas que fueron adoptadas de manera ilegal. Pero bueno, también hablar de identidad es hablar de identidad de género, y también nuestro país tiene la ley de identidad de género, sí, que es vanguardia en el mundo. No necesitas que un médico te diga que sí, que te puedes cambiar de género, o que te tenés que operar o hacer algún tratamiento de hormonización, sino solamente basta con el sí, como cada quien se autopercibe, esto sí, que hablábamos de que es la identidad, esto de sentirse... Yo me siento la identidad como soy. La construye el propio sujeto. Exactamente, y sí, de que el otro o la otra respete eso solamente porque es un respeto a la humanidad de la otra persona, digamos. Claro. Así que bueno, quería traer un poco qué es el derecho a la identidad y nada. Una mini aclaración, retomando esto que te decía de la filosofía y las diferentes concepciones de la identidad. Hay 2 que recuerdo que distinguíamos cuando hacía mis estudios, ¿no? Entre la identidad numérica, que es que un objeto, sea cual fuere, sea uno y el mismo a través del tiempo, ¿sí? Como es la identidad que tiene quizá, no sé, este celular que está arriba de la mesa, que se puede romper pero sigue siendo el mismo, ¿no? Y otra es la identidad personal, que esa sí supone que el sujeto se reconozca como uno y el mismo a través del tiempo, es decir, tiene un plus. Por eso, esto de que la identidad se construye, cuando hablamos de autopercepción, la percepción también es un constructo, por lo menos así lo entienden las corrientes psicológicas con basamiento científico, por lo menos de 1700 para acá, ¿no? Entonces está bueno remarcar esto. Y después, si me permitís una cosita más, una anécdota que creo que te quería sumar, que está bueno que desde la filosofía y desde la psicología se tomen esos conceptos, y está muy bien que el Estado en su parte de ordenamiento jurídico reconozca eso, claro, y que puedan ir de la mano. Exactamente, y seguramente tiene que ver con una anécdota. Creo que vos estabas ese día, una vez que participamos de una charla de un reputado constitucionalista bahiense que escribe columnas dominicales, y donde él hablaba de la posibilidad de una reforma constitucional y decía que no era necesario, ¿por qué no? Y ponderaba estos derechos personalísimos, que es como la cantinela de cierto institucionalismo conservador en nuestro país y creo que en otras partes del mundo, y ahí le deslizamos la manzana ponzoñosa de la identidad de género. Quizá te acuerdes cuando le preguntamos si podía venir el Estado a bajarle los pantalones para ver si tenía pene o vagina y anotarlo en un papel, y no supo responder, no supo decir que ese tiene que ser un derecho constitucional porque es un derecho personalísimo, pero tampoco supo explicar por qué no. La verdad que fue un momento que a alguno de nosotros le arrancó una sonrisa. Recuerdo. Pero bueno, también recordar que si dudas de tu identidad y naciste entre el 76 y el 80, te puedes acercar a Abuelas de Plaza de Mayo o en Bahía Blanca a la Red por el Derecho a la Identidad. Nos buscan porque formo parte de la red en Instagram, en Twitter y en Facebook como Red por la Identidad Bahía Blanca, y ahí van a estar los canales de comunicación. Bien, perfecto. Bueno, cerramos este segmento Derechos y Derechos sobre Identidad, escuchamos un poquito de música y vamos con la entrevista del día.